Señor. Gloria, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos. Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo que pudiera ver. Bendiciones, Edna. Siento que sin Edna ti Gutiérrez. la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Alabamos tu nombre, te damos gracias, te damos honra, Padre eterno. Bendiga, Johnny. Buenas noches. Cerca de ti, Gracias, Padre eterno. oh Jehová, tú La me honra has es tuya, sanado, la gloria es conocido, tuya, mi has Dios. conocido mi sentarme y mi levantar, Oh, Padre eterno, has gracias. entendido desde lejos mis pensamientos, Bendito eres, mi Dios. has escudriñado mi andar y mi reposo, Sí, Padre. y todos mis caminos te son conocidos. Alabado sea tu nombre. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Te alabamos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo Gracias, comprender. mi Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Oh, bendito eres. ¿Y a dónde Padre. huiré de tu presencia? Te alabamos, te bendecimos. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, Señor, Alabado, Padre. he aquí allí tú Te estás. damos gracias. Te Si damos, tomare las alas del te alma alabamos, Padre. y habitar en el extremo del mar, Oh, Padre eterno. aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Padre. Aleluya. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Oh, sí, Señor. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Oh, mi Dios. te Lo mismo alabamos, te son te las tinieblas que la luz, glorificamos. Bendito eres, mi Dios. porque tú me formaste, Sí, Padre. formaste mis entrañas, Alabamos. tú me hiciste en el vientre de mi madre. Gracias, Padre eterno. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Bendito Dios. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yes, Lord. Hallelujah. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Gracias. bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Gracias. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego Padre formadas. eterno, gracias. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Gloria a tu Cuán nombre. grande es
el fuego que me quema. Quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, Aleluya. sin ti? Bendito Dios. Adoramos, Señor. Gloria, gloria a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey. Quien te habla, tu servidor, Pastor Julio Escoto, acompañado de mi esposa. Juliana Gutiérrez de Escoto. Qué bueno que están con Jackie, nosotros. Dios la bendiga. Alabado sea el Señor. Vamos a empezar un nuevo estudio de los grupos pequeños. Nuestra iglesia queda en Wayne, Nueva Jersey, la cual es pastoreada por el doctor Víctor Río. Nosotros, como parte del equipo de trabajo del doctor Río, estamos aquí cada miércoles haciendo el estudio bíblico para luego los grupos pequeños, cuando se reúnen la próxima semana, poder seguir estudiando y llevando más ampliamente el estudio que hacemos el día de hoy. Es un placer estar con nosotros, estar con ustedes. Veo muchas personas que se nos unen. Jacqueline Ford, te queremos, te extrañamos, pero te bendecimos igualmente. Amén. Tenemos a Edwin, de ver quién más está por ahí. Bendecimos a los hermanos que es Judy. Dios te Judy, bendiga. Dios bendiga. Se nos unen desde Puerto Rico, Perú, Ecuador, Salvador, Colombia, República Dominicana, Chile, Texas. ¿Diga usted, señora? Ok, tenemos un ayudante allí Ondina. en la grada, aportando en vivo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Hi, Judy. Estamos agradecidos con Dios con lo que hace cada miércoles, que podemos estar estudiando la palabra y que podamos crecer, porque la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír la palabra de Dios. Amén. No nos podemos cansar de estudiar, de aprender, porque aunque podemos haber leído un verso muchas veces, cada vez que nos enfrentamos a él, el Señor en su misericordia nos revela algo nuevo y todo aprendemos. Por eso el que dice que ya se lo sabe todo, parece que fue ya santificado y glorificado. A nosotros nos falta mucho por aprender. Oh, sí. Tenemos que estudiar cada día más y poder practicar lo que aprendemos, es lo más importante. Porque de nada nos sirve que estudiáramos algo, lo podemos aprender y que no lo llevemos a la práctica. Alabado sea el Señor. Dios la bendiga, Teresa Bula. Tenemos los anuncios para esta semana. Recuerde que ya estamos de nuevo en el templo. Nuestros 2 servicios, los domingos, 9 de la mañana, 10:45. Puede ir con sus niños, puede ir con sus jóvenes, los cuales van a ir a su clase de jóvenes, los adolescentes, los más pequeños, en la parte de abajo con sus aulas, con sus maestros, y los adultos vamos al templo a escuchar la prédica que nos lleva todos los domingos nuestro senior pastor, el doctor Víctor Río. Es un placer poder ser parte de su equipo y de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey. ¿Algún otro anuncio para esta semana? Que yo me acuerdo, no tenemos así. Pastor Río me pone ahí un reminder de lo que tenemos para esta semana. Mercedes Escoto, Dios te bendiga, Dios te guarde. Mercedita, como le decimos cariñosamente a los primos, y algunos tíos también le llaman así. Entonces, tenemos una adoración antes de empezar el tema de hoy, y luego vamos a un tema poderosísimo, muy importante para los creyentes, y que lo podamos aprender y dominar
para poder compartirlo con los que todavía no son creyentes. Vamos a la adoración primeramente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres Dios soberano. Te damos las gracias, Señor. Santo eres tú, mi Dios. Alabamos tu Gloria a tu nombre. nombre. Gloria a ti, mi Dios. Gracias, Padre. Manos que Gracias, mi Dios. fueron clavadas por mí, heridas que hablan de su inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor y divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu gran soberano es. Al enviar a tu Hijo por la humanidad, por eso te canto mi Cristo, por eso te llamo. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor y divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te Bendecimos tu nombre, Padre eterno. Alabado Manos que tú eres, mi Dios. nos entregaron por amor Eterno, gracias. lo que soy, y siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación,
Dios. Te alabamos, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por dar tu vida con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, nuestro Salvador eterno, Padre. A ti te suplicamos, a ti te pedimos que nunca te aparte de nosotros, que tu gracia, tu mirada, tu favor siempre esté al lado de tus hijos, Padre. Te damos gracias. La honra y la gloria es para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Y amén. Salvador eterno, gloria a su nombre. ¡Wow! Preciosa alabanza. Uf. Qué presencia más linda está en los brazos del Señor. El nombre y el título que tiene el estudio de hoy se llama sencillo: el traslado. Trasladar es cuando tú tomas algo de un lugar y lo pones en otro. En alguna ocasión tú lo quitas de un lugar que está incorrectamente posicionado para ponerlo en un lugar correcto. Eso es lo que hizo nuestro Salvador con nosotros. Es el estudio de hoy, el traslado. Vamos a tomar como verso para recordar y para poder entrar en materia el libro de Colosenses, capítulo 1, los versos 12 y 13. Colosenses, capítulo 1, los versos 12 y 13. Sí, antes de leerlo, el pastor Ríos nos recuerda que tenemos una reunión anual virtual, febrero 6 a las 4. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor en Colosenses, primera de Colosenses 12 y 13 dice: dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Es el favor del Padre con nosotros cuando viendo el reino de su Hijo, que es donde nosotros debemos de estar. Pero primero tuvimos que ser removidos de las tinieblas y trasladarnos a la luz, porque Jesús es la luz del mundo. Su reino es luz. Por eso en un estudio precioso que aprendí cuando estuve estudiando en los primeros años, unos cuantos años atrás en Pilar College, hay un verso en la Biblia, en la creación, que dijo: hágase la luz. Y cuando llega la luz, el mundo estaba desordenado, en tiniebla y vacío. Y cuando llegó la luz, que fue el Eterno, el Creador se hizo parte de la creación, apartó la tiniebla y entró Él. Nosotros somos trasladados de esa oscuridad a la luz solamente cuando Cristo llega a nuestras vidas. Nosotros no nos damos cuenta que vivimos en oscuridad porque estábamos ciegos, atrapados. Y viviendo en oscuridad no te das cuenta porque no ves otra cosa. Si tú le preguntas a un ciego, ¿tú ves la luz? No, no conoce la luz. Ahora, cuando uno es trasladado de la oscuridad y las tinieblas a la luz, que es el reino de Jesucristo, podemos ver claramente, se nos caen las escamas de los ojos y vemos el reino de Dios en el Hijo, poderosísimo. El autor nos pone una introducción que nos lleva de la mano en la forma espiritual lo que es vivir en oscuridad y lo que es vivir en el reino de Cristo, que es la luz. Todo esto es un mundo espiritual, porque igualmente cuando decimos que estamos muertos, estamos vivos, pero espiritualmente muertos. Hay que entender la tipología cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de muerte, cuando nuestro cuerpo está lleno de supuesta vida y cuando nuestros ojos pueden ver. No podemos ver porque solamente vemos la parte oscura que el enemigo nos ha mostrado donde nos tiene preso. Bien, vamos a la introducción. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, fuimos trasladados por Dios de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. ¿Quién nos traslada? Dios. Recuérdense que nadie, cuando dice nadie, ningún ser humano puede llegar al Hijo si el Padre no te lleva. Y de la misma forma, ningún ser humano puede llegar a la salvación, a la vida eterna, si no es por medio del Hijo. No, no es un truique, no es un trabalengua, no. Despacio, vamos, y no es Luis Fonsi, despacito lo voy a repetir de nuevo.
Ningún ser humano puede llegar a los pies de Cristo si no es el Padre que nos lleva. Por eso nos dice el autor que fuimos trasladados por Dios. Vivíamos bajo la potestad y la tiniebla del enemigo. Dios nos saca de ese lugar de oscuridad y de dominio, reinado de la verdad, y nos lleva al reino de la luz, que es el Hijo, la luz del mundo. Y cuando llegamos al Hijo de la mano de Papito, de Daddy, de Abba Padre, y nos lleva de la mano donde Jesús. Ahora Jesús me dice, como tú crees en mí, a través de mi mensaje que tú has creído y que tú vas a poder aceptar, por medio de mí, tú vas a ir a la eternidad del Padre. Amén, gloria al Señor. Es una dualidad. Yo no puedo llegar solo a Cristo porque me lleva mi Padre. Y yo no puedo llevar a la vida eterna porque la vida eterna es el camino de Jesucristo, que es la luz del mundo. Esto sucedió en el plano espiritual, sin que nos percatáramos de ello. Todo esto es un mundo espiritual. Quizás coloquialmente muchos hermanos en la fe, y quizás muchas veces lo hemos repetido nosotros sin malicia alguna, y decimos, cuando yo llegué a Cristo, ¿estás seguro que fuiste tú? Cuando yo encontré a Jesucristo, si el que estaba perdido eras tú y yo, no era Cristo. Entonces, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, imagínate que tú estás perdido en un monte y alguien te encuentra para rescatarte. No fue que tú encontraste quien te rescató. No, el que te encontró fue el que te rescató. Entonces, cuando tú y yo decimos coloquialmente, sin malicia, es una fácil de expresarse. Cuando yo encontré a Cristo, no. El perdido eras tú cuando Jesucristo te rescata de la oscuridad porque el Padre te lleva. Y Él te viene y te agarra, ok, te voy a recibir. Entonces, todo esto sucede en un plano espiritual sin que nosotros nos demos cuenta. Todo esto en lo espiritual. En realidad, la realidad espiritual es que el traslado viene implicando que nosotros vimos ignorando lo que estaba pasando. Es un traslado que no nos damos cuenta. Te voy a decir cuándo nos damos cuenta. Cuando Cristo nos recibe y pasamos a ser parte del reino de la luz, empieza en tu vida y en la mía una santificación progresiva. Empieza en tu vida, en la mía, una limpieza de esa oscuridad. Y el Señor comienza a quitarnos cosas que para Él no le sirve. Y cada vez que nos quita algo nos ponemos más blanco. Y no es blanco del frío de la nieve, no. Del Espíritu Santo en nosotros, que comienza a perder la oscuridad y a brillar la luz que comenzamos a ser para el mundo. Y somos sal y luz para el mundo. En todo ese proceso que va sucediendo en nosotros porque no nos damos cuenta. Y dice el autor sabiamente, pero podemos practicar la herencia de los santos en la luz. Déjame decirte ese pedazo con mucho tiempo, sin emocionarme y decírtelo rápido. Podemos ver ahora que somos aptos para practicar la luz del Padre. Podemos practicar, y cuando practicamos estamos participando de la luz del Padre. ¿Por qué? Porque antes no éramos aptos de poder practicar lo que Él tenía. Porque Cristo me dice, primero tienes que aceptarme como tu Salvador, ahora puedes practicar. Ahora tú estás apto para hacerlo. Antes no podía porque tu rey, tu Señor, era la oscuridad. El que gobernaba tu vida y la mía era la simiente de maldad. De aquí en adelante, en ese acontecimiento espiritual, en tu vida y la mía, ya se nace porque el Espíritu Santo viene a morar en tu cuerpo y en mío. Y de afuera hacia adentro nace la voluntad de hacer lo que dice el reino de la luz. Cuando nos llama que somos santos para la luz, no es que no hay pecado en nosotros. Es que fuimos separados, fuimos marcados por el Padre, sellados por el Hijo, para poder hacer ahora la voluntad del reino de la luz, porque antes reinaba en nosotros el reino de oscuridad y de la tiniebla. Y es en ese momento que somos llamados santos, separados para buena obra, preparados y equipados para caminar en esa buena obra de la luz.
Antes de ahí era imposible. No participábamos ni estábamos aptos para poder hacerlo. Porque yo no podía tener parte con esa luz, porque yo no era parte de ella. Es solamente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es solamente cuando yo me doy cuenta que no soy tan bueno, que no soy tan agradable ante los ojos del Padre. El Padre tiene que decirme, te voy a llevar donde tú tienes que recibir el enlace con mi Hijo para poder hacer las cosas que son agradables y perfectas a mí. Imitando a mi hermano mayor, puedo agradar al Padre. Y es en ese momento que somos participantes de la luz del reino de Cristo. Es en ese momento que somos llamados santos, porque fuimos separados de las cabras y comenzamos a ser ovejas. Uy, a los que nos encantan los cabritos, ¿verdad? Cómetelo, pero no viva como cabro, vive como oveja. Porque el Señor nos aparta de ese rebaño y nos lleva al rebaño del reino de la luz. Y en ese momento comenzamos a vivir conforme a la voluntad del Padre, igualando al Hijo Jesucristo. Y tú y yo pasamos de ser criatura a ser hijo. Separado, santo, separado para la obra de bien del Señor. Amén. Primera pregunta, dice, ¿cuándo sucedió en su vida este traslado espiritual? Es una pregunta personal para que nosotros podamos compartir. En el caso mío, cuando yo me reconcilio de nuevo con el Señor, sucede este cambio espiritual. Eso pasó en mi vida. Cuando yo me reconcilio de nuevo con el Señor, empieza de nuevo ese traslado de las tinieblas a la luz. En lo espiritual, y el Señor me había apartado, me había sellado, me había marcado con su Santo Espíritu para que le sirviera. Y es en ese momento que yo siento ese traslado, porque ya yo no quiero agradar mi carne, quiero agradar a mi Padre. Y es mediante la fe del Evangelio, mediante lo que he creído en Jesucristo, que conforme a esa palabra yo quiero vivir agradando a mi Padre, obedeciendo el mensaje del Evangelio, guiado por el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento hay un antes y un después. Fui trasladado de la tiniebla del enemigo a la luz del reino de Cristo. Ustedes van a poder discutir cada uno cómo fue ese traslado, cómo se produjo, cómo tú te diste cuenta que de aquí en adelante tú querías vivir como que fuiste trasladado de la oscuridad a la luz del reino de Jesucristo. El día que recibiste a Cristo, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay muchos testimonios, hemos visto muchos testimonios aparte del nuestro, que son interesantísimos. Hemos visto personas trasladadas de la oscuridad. Yo conozco amigos y hermanos en la fe que hoy son siervos y ministros del Evangelio, que fueron a la iglesia bajo la influencia de una sustancia, de droga, de alcohol, y parado en la parte de atrás de la iglesia, el Señor los llevó al frente, que ellos no se dieron cuenta cómo llegó, pues yo sí sé, el Espíritu Santo lo llevó y aceptaron al Señor. Hay muchas historias. Ustedes van a compartir en su grupo cómo fue ese día que tú recibiste a Cristo. Conozco madres que han pasado al frente con sus hijos, agarrados de la mano. Dice, Padre, vengo yo con mis hijos a recibir a tu hijo. Muchas historias. ¿Cómo fue? Comparte con tu grupo. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo tú recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Cómo fuiste trasladado a partir de ese momento? Un segundo, un momento, un paso de fe. Confesaste con la boca lo que había creído en tu corazón, que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es tu Señor, y tú lo aceptaste ese día. ¿Cómo fue esa conversión? Compártelo en tu grupo y va a poder hacerlo. Aquí tenemos, me encanta este estudio, aunque no es muy largo, tiene 7 versos que vamos a estar caminando. Por favor, tiene Tito 3, los versos 3 al 5. Tito, capítulo 3. Amén. Tito, capítulo 3, los versos del 3 al 5. Amén. En su estudio, usted va a ver una línea que dice antes y después. Todos tenemos un antes y un después. Vamos a ver cómo nuestra vida va a sufrir un cambio. Si el arrepentimiento es verdadero, si la conversión es verdadera,
tiene que haber un antes y un después. Amén. Y saludamos a los que nos están conectando. María Evangelista, Olguita, Chachi, Zulma y mi prima Bianca de Perú. Dios los bendiga. Dios lo bendiga. Zulma Enis, creo que de Puerto Pati Rico. Taza, bendiciones. Gloria a Dios. So, vamos a leer Tito 3, los al versos 5. 3 al 5. Amén. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En lo que yo fluyo, hay una parte que me encanta ahí. Consígueme Efesios 2, los versos 2 y 13. Terminaste con algo que ya me conocen y no lo voy a pasar por alto. La regeneración. Me fascina. Romano, regeneración y justificación. Hermano, confiesa en este escrito que en otro tiempo todos nosotros, no podemos creer especiales, todos vivíamos presos, estábamos atados de diferentes formas, con diferentes debilidades, con diferentes pecados, algunos de índole sexual, habla de placeres, habla de malicia, habla de todas las formas y colores de pecado que no le agrada a Dios. Y que el Señor, no porque nosotros decidimos cambiar, no porque nosotros decidimos dejar de pecar, fuimos llevados al limpiamiento. No. Por la obra de Cristo fueron perdonados esos pecados. Porque aún yo decida dejar de pecar como un simple mortal y vivir sin hacer algún pecado, si no acepto a Jesucristo, soy tan pecador como aquel que lo está practicando. Porque la palabra dice que el problema está que aquel que no ha recibido a Jesucristo ya fue condenado. La paga y el perdón de nuestro pecado está cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y es en ese momento que por recibir a Jesucristo son perdonados nuestros pecados y somos regenerados en Cristo Jesús. No es que nuestra buena manera y forma de vivir ahora hace el cambio, no, es la regeneración de Cristo en nuestras vidas. Porque el maligno dañó algo que el Señor creó sin ningún pecado. La desobediencia generó en nosotros lo que el Señor había creado, fue roto por el maligno mediante la desobediencia. Y cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, fuimos regenerados, fuimos volvidos a ser, fuimos rehechos, fuimos vueltos a preparar en una forma justa por el acto de Cristo en la cruz. La regeneración es una reconstrucción de lo que había dañado el pecado de la desobediencia en nosotros. La desobediencia de vivir haciendo lo que no le agradaba a Dios. Y mediante la regeneración de Cristo se produce el antes y el ahora. El antes, la antigua manera de vivir y la nueva forma de vivir que se produce mediante la regeneración de Cristo en nuestras vidas. Y viviendo en Cristo, por Cristo, guiado por el Espíritu Santo, hasta que vayamos a su presencia, es el ahora. El antes vivíamos presos en todo tipo de deleite y de pecado. Eso es Tito 3, los versos 3 y 5. Ahora Efesios 2, 12 y 13. Amén. Dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos,
Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Somos aquel rebaño que tenía que ir Jesucristo. La promesa que era para el pueblo de Abraham directamente, aunque había una promesa indirectamente que decía: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjense que cuando abren el Antiguo Testamento, antes de que existiera la Torá, antes de que se produzca el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, solamente se hablaba el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta ahí. Y cuando Moisés le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Moisés le abre la zarza ardiente para saber de quién Dios le estaba hablando. Elohim. La promesa era hacia ese pueblo. Tú y yo somos el olivo silvestre que fuimos insertados al original mediante la promesa dada a Abraham. Y Jesucristo dice: yo tengo que ir a otro redil, los gentiles, tú y yo. Aunque sabemos una historia que tenemos los hispanos por los judíos sefardí que vivían en Europa, en España, en la península ibérica, cuando se convierte la península ibérica en el reino de España, cuando se unen los reinos de Castilla y de Isabel se unen, forman España, y esos españoles que estaban ahí son los judíos sefardí que luego llegan a América. Eso es otro 20 pesos, y todos los apellidos que tienen sufijo EZ y Z son apellidos sefardí: Rodríguez, Baez, Antonio, Ortiz y Gutiérrez, y todos los que hay por ahí. Pídame una lista, le envío los apellidos sefardí, vienen de la península ibérica y tienen origen en los judíos. Sí, amén, lo entendemos. Pero dice la palabra que ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil ni judío. Todos los que acepten a Jesucristo tienen la suficiente capacidad de ser injertados. Con apellido y sin apellido. Fuiste injertado por creer en Jesucristo. Y mediante ese nuevo injertamiento somos puestos en el olivo original, porque Jesús vino a pagar por el pecado tuyo y mío. Y es mediante ese acto que podemos ver en el libro de los Efesios, no por obra tuya y mía, por la obra de Cristo. Amén. El libro completo de los Efesios habla para que nadie se pueda gloriar de él. Mi te bendigo, te extraño. Empecé clase, ya yo te di toda esa clase y tú la tienes. Ya te graduaste de una parte, va a la otra. Te bendigo a ti, tu esposo y tus niños. Bien, podemos ver que en el libro de los Efesios completo habla que no es porque nosotros nos vamos a gloriar de que estamos haciendo algo correcto ante los ojos de Dios. Es porque Jesucristo vino y pagó el precio para poder nosotros recibir el perdón de los pecados y ser injertados al olivo original y recibir la misma bendición que va a recibir la descendencia de Isaac, de Abraham y de Jacob. Amen. Es poderosísimo el antes y el después, pero reconociendo que antes estamos viviendo en el pecado y ahora mediante el pago de Jesucristo y nosotros aceptarlo como nuestro Salvador, podemos vivir puesto. Vamos a leer la parte de arriba rápidamente, donde dice que ahora somos partícipes de la herencia de los santos, porque fuimos trasladados de la oscuridad a la luz, y santo es separado. Aunque sabemos que todo lo que hemos recibido al Evangelio, no importa la edad que lo recibimos, en la eternidad el Padre tenía un propósito contigo y conmigo. Pero ese propósito se iba a cumplir cuando nosotros fuéramos movidos de la oscuridad a la luz mediante el acto de fe de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Seguimos con, creo que se lo leímos arriba, Primera de Colosenses, capítulo 1. ¿Leímos Efesios 5:8? Sí, no, primero Efesios 5:8. Amén. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ayer estaba en un culto poderosísimo con mi hermano Rey Hermoso, primo de mi senior pastor Río Hermoso. Estamos ahí en la casa del alfarero en Hackensack. Es un estudio precioso que estamos dando los martes. Y el pastor, antes de darme parte, dijo algo que me tocó, porque tenemos que acordar que nosotros somos lo que somos por el compromiso de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Porque antes, ¿qué dice ahí? Porque ustedes eran antes oscuridad. Porque anteriormente tú y yo éramos oscuridad.
para el mundo. Pero ahora, un antes y un después, somos luz porque fuimos trasladados a la luz del reino de Jesucristo mediante del acto de mi Salvador, de mi Redentor Jesús. Cuando podemos compartir la luz que es el Evangelio a la humanidad, lo podemos hacer por el pago de Él y porque el Evangelio que yo creí, que tú creíste, fue el que predicó Jesucristo. Cuando tú ves el libro de Mateo al final, que Jesús hace la oración que ora por sus discípulos y dice: Padre, oro no solamente por ellos, sino por lo que van a escuchar y van a recibir el mensaje que ellos van a llevar. Oraron por ti, por mí. Jesucristo oró por ti, por mí. Porque el mensaje del Evangelio fue llevado y fue predicado, y las personas que lo creyeron lo siguieron llevando hasta que llegó donde ti y donde mí. Y cuando se cumple esa promesa, que Jesucristo oró por lo que iban a recibir el mensaje, estaba tú y estaba yo. Y ahora tú y yo somos luz para llevar ese mensaje y que otro lo pueda recibir. Y mediante el enviado, llevar el mensaje, y el que lo recibe, ahí somos de bendición y somos de luz, porque antes era oscuridad a ese pueblo que todavía no había recibido el mensaje de salvación. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí podemos leer Colosenses capítulo 1, los versos 21 al 22. Amén. Dice la palabra: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Gloria a Dios. Nosotros lo que hacíamos, déjalo ahí, en otro tiempo teníamos actitud de maldad. Nuestras actitudes no eran de bien, tenían todo el color de la oscuridad de la maldad, y eso nos hacía enemigo del Padre. Vivíamos de espalda a nuestro Padre, y tuvo que venir Cristo a reconciliarnos con el Padre mediante el acto en la cruz. Y ahora tú y yo podemos llevar actitud de bien para poder ayudar al Evangelio. En otro tiempo no podíamos porque nuestro comportamiento estaba lleno de maldad. Ponle el nombre que tú quieras a la maldad. Toda maldad es mala, mezquina, egoísta. Solamente piensa en lo suyo propio, no en lo demás. Y el reino de Dios es que pensemos en los demás, que le llevemos el mensaje a los otros, lo que no ha recibido, que nos preocupemos, como dice al final, que dice: pero ahora Dios nos presenta santo, separado. Ahora Dios te marcó a ti y a mí, fuimos separados, pero no para presumir, para llevar este mensaje de esperanza y de luz a los que todavía viven en tiniebla. No hay una cosa más linda que preocuparse por los hermanos, los seres humanos que todavía no conocen a nuestro Yeshua, que todavía no han chocado con Jesucristo, y que tú le puedas llevar un mensaje guiado por el Espíritu Santo donde vea la luz del Evangelio y se cumple esa parte ahora mismo, reconciliando cuerpos mortales mediante Cristo Jesús. Como tú y yo nos reconciliamos, como dije al principio, alguien vino a mi vida a predicarme el Evangelio para que yo pueda llevar este cuerpo que estaba muerto en la oscuridad a una reconciliación de vida y de luz por medio de Jesucristo. Amén. Tú y yo fuimos la oración contestada de alguien. Tú y yo fuimos la respuesta de noche de oración, la respuesta de día de ayuno. Alguien ayunó y oró por ti, como lo hizo por mí. Y Dios, mediante la respuesta de esa oración, me llevó a los pies de mi Salvador. Amen, amen. Y cuando Él me recibe, esa persona recibirá respuesta de esa oración. Quizás fue un padre, una madre, una esposa, un esposo, un abuelo, un vecino, un jefe. Igual como tú y yo oramos por personas. Mira, este estudio es tan lindo que en la parte de al lado dice que escribamos los nombres de las personas que tú quieres que sean trasladados de la oscuridad a la luz.
Mira qué precioso, en la parte de al lado dice, hay un ejercicio, vamos a poner los nombres, no me lo digas, no quiero escucharlo, porque yo no te voy a decir los nombres que estoy pensando. Son familiares y amigos que todavía viven en las tinieblas, que todavía están donde tú y yo estábamos, y vamos a poner los nombres en ese lado derecho de esos familiares, amigos, vecinos y seres queridos que nosotros deseamos que sean trasladados de la oscuridad a la luz. Poderoso. Seguimos. Nos quedan 3 versos que me encanta, terminando con Romanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Gloria a Dios. Mira, no hay una cosa más triste de vivir sin esperanza. No hay una cosa wow, desalentadora que un ser humano vive y no tenga esperanza. Así vivíamos tú y yo. No había esperanza. Ahora en los caminos del Señor, antes éramos nadie, no éramos pueblo, éramos creación. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora tenemos la promesa de que si recibimos al Hijo, tenemos la vida eterna. Esa promesa es una esperanza de que lo que yo creo es verdad. Y yo sé que cuando este cuerpo pierda esta forma y se descomponga, me van a dar uno nuevo que jamás se va a corromper, que jamás se va a dañar y va a vivir por la eternidad. Oye, es una esperanza que nada, no tengo cómo pagarla. No tengo cómo aquilatar ese cambio. Que yo diga, oye, los 80, los 70, los 90 que voy a vivir, yo cojo 100, se me lo da también. El tiempo que voy a vivir en este cuerpo, cuando ya salga de ahí y venga uno, Dios Padre, me va a dar uno incorruptible, que no se va a poder dañar, que no va a haber muerte, que no va a coger gusano, que va a vivir por la eternidad, sin colesterol, sin enfermedad, sin dieta keto, sin pasar hambre el día entero con un cafecito sin azúcar, de que para que no me como el colesterol, yo voy a poder gozarme, porque la promesa que tengo por recibir al Hijo, dice, antes siquiera yo era llamado pueblo, ahora soy llamado pueblo del Padre, ahora pertenezco al reino de la luz, ahora cuando este cuerpo se ha levantado, va a tener vida por la eternidad. ¿Sabes lo más hermoso? Que todo ser humano va a resucitar. Oiga esto, hermano, todos vamos a resucitar. Creyente y no creyente. Ahora, algunos, nosotros, los hijos de la luz, vamos a resucitar y vamos a vivir en la eternidad al lado del Padre. Van a haber otros que van a resucitar y van a vivir en la eternidad en el infierno, al lado del maligno, donde van a desear morir y no van a morir. Van a sufrir por la eternidad. Y lo glorioso de nuestro Padre es que nos da la esperanza de que por recibir al Hijo, cuando resucitemos, vamos a vivir en la eternidad, en el reino de la luz de Jesucristo. Y dice, y vamos ahora a recibir misericordia. Ahora vamos a recibir la bondad del Padre, aunque no lo merezcamos, porque no es por nosotros, es por los méritos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Oye, eso nada más me basta para yo aceptar a Jesucristo. No sé si voy a tener millones, yo no sé si voy a tener un Mercedes-Benz, si voy a tener una casa de 10 millones con 15 piscinas y 14 caballos. Lo que yo sé, que la promesa que tengo en el Padre por haber recibido al Hijo son eternas, no son pasajeras. Oh, Padre eterno. Mira, si eso no es suficiente para recibir al Hijo, dime tú que es suficiente. Cógete la loto, dame a Cristo. Coge los 400 millones que se acaban. Yo quiero a Cristo, que no tiene terminación. En Él todo es eterno. Y cuando hemos recibido a Jesucristo, en esa reconciliación, me dice, lo que yo te voy a dar, nadie te lo puede dar porque es eterno. Nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar, porque cuando yo doy, nadie quita. Y cuando yo quito, nadie da.
Estoy predicando, se chavó esto. Ok, seguimos. Gloria a Dios. El próximo verso sigue, seguimos en Pedro, primera de Pedro 2, verso 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Gloria al Señor. Mira, el nombre de pastor, yo muchas veces le digo, no hay una tipología de Cristo más linda que ser el pastor. Por eso él dice, yo soy el buen pastor. Porque el pastor cuida sus ovejas, protege sus ovejas, la alimenta, le da pastos frescos, agua fresca, cura sus heridas. Y si tiene que dar la vida, la da. Por eso él la dio. Antes tú y yo éramos unas ovejas, y yo creo que oveja es mucho, éramos cabras, que no teníamos quien nos guiara. Ahora pasamos a ser ovejas del buen pastor. Ahora comenzamos a vivir bajo la cobertura del que nos va a proteger por la eternidad. Nos protege en este espacio globo terráqueo llamado tierra y luego nos lleva al Padre por la eternidad. Y nos da una vida diferente. Una vida que el cuidado y la protección que tenemos viene 24/7 de nuestro Padre Celestial. Pero el pastor Jesucristo, en Él encontramos todo lo que necesitamos para poder transitar en este valle llamado tierra, protegido por nuestro Señor. Porque antes no teníamos nada. Antes vivíamos desorientados, sin una guianza, vivíamos porque existíamos sin ningún motivo. Ahora tenemos un motivo para vivir y es Cristo. Ahora tenemos un motivo para alegrarnos y es nuestro Salvador llegando a nuestras vidas. Y como dice la salmista, permítame repetirlo, que me falte todo, pero que no me falte su presencia. Amén. Alabado sea el Eterno. Y terminamos esta ronda, nos quedan dos más, con la parte que más me gusta, el libro de Romanos, capítulo 6, los versos 20 al 22. Romanos 6, los versos 20 al 22. Amén. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Gloria a Dios. Mira, hay una parte interesante, que el maligno muchas veces te quiere recordar tu pasado para que tú sientas pena, sientas vergüenza o te sientas menospreciado, tú te menosprecies a ti mismo. Y eso no es de Dios. Ahora, yo sí te digo que cuando vemos de dónde nos sacó el Señor, podemos ver quiénes éramos verdaderamente. Es decir, Padre, gracias porque me sacaste de ese lugar. Padre, te doy gracias porque antes yo estaba esclavo de lo que hoy veo que tú me has liberado. Y ya eso no reina mi vida. No digo que no hay pecado en esta carne, sino que no reina mi vida. Porque si yo quito a Cristo, voy a correr a donde yo estaba antes, en el pecado donde vivía. Pero lo más hermoso es que el Señor nos saca de esa esclavitud y nos da ahora fruto que hemos cosechado para bien. Gloria a Dios. De aquí en adelante lo que tú vas a sembrar es agradable y perfecto al Padre, porque lo hace mediante la regeneración de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y ya los frutos no son de maldad, son los frutos del Espíritu. Antes eran frutos del pecado. Y no me voy a avergonzar ni voy a vivir con tristeza porque ya eso pasó. Ahora vamos a vivir dando los frutos conforme al Espíritu que reina en nuestras vidas y que hemos sido sellados y liberados del pecado donde nosotros estábamos. Y reinando Cristo en tu vida y en la mía, podemos dar los frutos que da el reino de la luz, el reino de Jesucristo, en tanto en tu vida como en la mía. ¿Cuál es el reino de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Obedecer la voluntad del Padre. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y Él gloriándose en cada cosa que nosotros hacemos mediante la obediencia de la palabra, podemos decir que Él reina en nuestras vidas. Porque en el pasado no era así. En el pasado reinaba la oscuridad, ahora reina la luz. En el pasado nosotros no entendíamos que estábamos presos, ahora estamos libres porque cuando Él llega trae libertad.
Cuando llega Cristo a nuestras vidas, llega la luz y llega la libertad de la oscuridad, la libertad del pecado. Y mediante el Espíritu Santo vivimos en obediencia, libre para agradarle al Padre. Libre para darle honra y gloria por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por lo que va a continuar haciendo. Antes no teníamos esa capacidad porque el pecado reinaba en nuestras vidas. El libro de Romanos 6, los versos 20 al 22. Pregunta número 3. En el libro 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, ¿cuáles son las 4 calificativos que el apóstol Pablo nos da como hijo de Dios? Amén. Vamos a ver cómo Pablo pone aquí unos puntos que te hacen a ti y a mí hijo de Dios. Fácil, sencillo, tú tienes que recibirlo y pedirle al Espíritu Santo que podamos vivir representando esos 4 calificativos. ¿Cuáles son? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, Escogido, real sacerdocio, nación santa, santo, pueblo que pertenece a Dios, pertenece al Padre, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hace una semana hablamos de este verso y yo lo dije bien claro. Este verso viene del libro de Levítico y de Éxodo, cuando Dios le dice al pueblo quiénes son. Esto fue un verso que fue dado inicialmente para Israel. ¿Por qué? Porque Israel tenía una encomienda de enseñarle al mundo quién era Jehová. El pueblo de Israel tenía la encomienda del Padre Eterno enseñarle al mundo quién era Jehová. Y el Padre les recuerda quiénes son ustedes. Ustedes son un linaje escogido, son real sacerdote, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las buenas nuevas a toda la humanidad. Como el pueblo hebreo falló en completar esa asignación, el Padre tiene que enviar a su Hijo. Y es el Hijo que viene y termina la obra que ellos no pudieron hacer. Entonces Pedro nos recuerda a los creyentes de Jesucristo, a los que fuimos injertados, a los que fuimos tomados del campo silvestremente y puestos en el original, nos recuerda quiénes somos. Ahora yo te digo a ti, quiénes somos tú y yo. Somos un linaje escogido. Real sacerdocio. Como sacerdote tenemos que llevar el evangelio, pero más allá de predicarlo, vivirlo, modelarlo, poder representar la luz que somos ahora, porque somos una nación santa, porque el que nos llamó es santo. Amén. Y como Él es santo, tú y yo somos santos, separados para poder llevar y enseñar a quién pertenecemos. Pertenecemos a Jehová. Pero ¿para qué pertenecemos? Porque somos privilegiados, no. Pertenecemos a Él con el propósito de llevar el mensaje maravilloso del Evangelio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y como el pueblo falló una vez, ahora nosotros como pueblo no podemos fallar. Recibimos que somos linaje escogido, recibimos que somos sacerdocio, recibimos que somos nación santa, y en obediencia al que me llamó y al que me limpió y me dio el nombre, ahora llevamos el evangelio de salvación. Amén. Y ahí se cumplen nosotros estos 4 para poder ser nosotros testimonio. Oye bien, para poder ser testimonio que sí se puede ser trasladado de la tiniebla a la luz. Porque ¿cuál es la evidencia que yo tengo que lo hizo conmigo? ¿Cuál es la evidencia que yo tengo de ese evangelio? Que antes yo estaba preso en el pecado, ahora soy libre en Cristo Jesús. ¿Cuál es la evidencia que tengo del evangelio? Que antes yo vivía para alimentar la carne, ahora mediante la misericordia y la gracia del Padre vivo para alimentar al Espíritu. Que antes estaba preso en los deleites del placer del pecado, ahora mi deleite es agradarle al Padre mediante la palabra que ha puesto de nosotros de salvación, y que obedeciendo y dando fruto en el Espíritu soy testimonio de que fui trasladado de la oscuridad a la luz. Amén. Yes. Y en ese momento que se cumple para las obras maravillosas a cual Él nos llamó. Yes, Lord.
Oye, ¿sabes lo lindo que es nosotros decir, Padre, tú me perdonaste? Porque tú sabes lo que tú hacías. Yo me acuerdo. No lo extraño, pero yo sé lo que hice que no le agradaba. Y que Él, perdonándome todo eso, quiere limpiarme, quiere educarme. Y me dice, ahora te voy a enviar, cuenta lo que yo hice contigo. Enséñale al mundo de dónde yo te saqué. Enséñale al mundo cuánto te amé, que cuando no merecía nada, cuando nadie pagaba un peso por ti, un centavo, yo pagué con mi hijo. Y lleva el mensaje de esperanza y cuenta las grandes maravillas que hay en el Evangelio. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor. Eso lo hace el Padre. Eres un linaje, eres escogido, eres nación santa, eres un real sacerdocio para poder llevar las grandes maravillas del Evangelio como testimonio de lo que es vivir en la oscuridad y trasladado a la luz. Amén. Poderosamente. Punto número 4. Dice, según el mismo versículo, ¿para qué Dios no hizo estas 4 cosas? Y hay un ejemplo que se ve las manos de Dios recibiendo, se ven unas nubes de, dice, la potestad de las tinieblas y el reino de Dios. Yo voy a decir por qué y después tú lo lees. Mira, el ser humano camina con ejemplo. Por eso hacemos mucha representación, hacemos teatro, hacemos obra, porque es más fácil no escuchar sino ver. ¿Bien? Y quizás si tú me viste a mí 26 años atrás, 27 años atrás, quizás tuviste un hombre físicamente parecido con un comportamiento diferente. Por eso en la Biblia hay una parte de un hombre que el Señor Jesucristo lo había cambiado, lo había limpiado y después lo envió a su pueblo. Dijo, no me sigas, ve a tu pueblo y mira las grandes cosas que yo hice contigo. Y cuando el hombre llegó al pueblo, la gente lo miraba. Oye, pero se parece a él. Camina como él, habla como él, pero será. Y él tenía que decir, yo soy. Porque el cambio era notable. Quizás yo tenga que decirte, yo soy. Quizás si tú me conociste 25, 26 años atrás, no tenía hijos cuando la mayor mía ya cumplió 20 y tantos años atrás. Todavía no. ¿Cuánto era, mami? Tiene 19. 20 y pico años atrás, quizás no era lo que soy hoy. La misericordia del Señor tocó la puerta de mi vida. El Eterno tuvo un propósito conmigo y hoy quizás tú veas un hombre más mayor, era un muchacho de 20 y pico, ahora un muchacho de 50 y pico largo. Me dio tos. Y ahora tú puedes ver eso y dice, se parece a él, quizás él, y yo tengo que decirte, yo soy. Porque en aquel momento estaba en la potestad de las tinieblas. Hoy por su misericordia, por su amor, camino en el reino de Cristo. Es por eso que el Señor dice ahí, ¿para qué Dios nos hizo con estas 4 cualidades? Para que podamos ser evidencia de que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona. Y cuando Cristo llega, transforma. Cuando Cristo entra, trae luz. Cuando Cristo llega a la vida de la persona, podemos ser trasladados de la oscuridad a la luz. Y los frutos es el ejemplo y el testimonio de lo que el Señor ha hecho. Amén. Y no podemos gloriarnos, porque cada cosa que hacemos el Señor es que la hace. Porque dice Pablo que nada bueno hay en nosotros. Y cuando algo bueno pasa, es porque el Señor lo hace a través de ti y de mí. Amén. Y es en ese momento que yo tengo que decir, no soy yo, Cristo lo hizo. Yes. No es que yo soy bueno ahora, no, soy igualito, pero Cristo en mí hace la diferencia. Su misericordia, que son nuevas cada día, me da la oportunidad de un día a la vez caminar con el testimonio del cambio de Jesucristo en mi vida. No puedo vivir 500 años a la vez, ni voy a llegar, pero sí puedo, por su gracia y su misericordia, un día a la vez. Y esos días se convierten en semanas, esas semanas se convierten en meses, esos meses se convierten en el año. Y cuando miramos para atrás, decimos, Dios ha sido bueno. Amén, yes.
Dios ha sido bueno. Y Maranata no es hasta aquí, no. Él nos sostiene hasta aquí y nos llevará más lejos. No diga hasta aquí me sostuvo. No, 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 no. Él me sostiene hasta aquí y nos va a llevar. Y cada día que podemos obedecer la palabra de Dios, no es porque tú y yo somos especiales, es porque la voluntad de Él se cumple en nuestras vidas y su misericordia nos ayuda a poder obedecer ese linaje escogido, ese sacerdocio real, esa nación santa, para poder llevar las grandes maravillas a lo que todavía no ha recibido a Jesucristo. Amén, amén. Ahora tú puedes leer la parte que dice de la potestad de las tinieblas. Amén, la potestad de las tinieblas. El Dios de este siglo, Satanás, Dios con minúscula, ministra a sus súbditos pecado, pobreza, miseria, maldición, fracaso, enfermedad, destrucción y muerte. Entonces, cuando llegue la salvación de Cristo, esto va a propiciar para todos nosotros. Esto nos provee. ¿Qué nos provee? Provee a sus hijos salvación y vida eterna. Una vida abundante y victoriosa en la tierra, bendición y autoridad sobre el enemigo. Y eso se llama Salvación de Cristo provista para todos. el reino de Cristo. Amén, gracias. ¿Sabes lo lindo que es nosotros reconocer? Es decir, Padre, gracias. No me hago el bueno. Era un pecador que vivía preso del pecado, en pobreza, en miseria, en maldición, en enfermedades, en destrucción de muerte, porque las obras que hacía eran obras de muerte. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, podemos decir que ahora vivimos una vida abundante, victoriosa, porque podemos vencer el pecado un día a la vez, en esta tierra. Porque cuando estemos en el eterno, no tenemos que pelear con eso, ya quedó atrás. Fuimos trasladados a la eternidad con el Padre. Pero en este momento en la tierra podemos recibir bendición. Tenemos autoridad para poder reprender y resistir al enemigo. Eso sucede en el reino de Dios. Trasladado de la oscuridad a la luz. Te digo lo más lindo, que Dios pone humildad. No hay una cosa más altiva y orgullosa como un pecador. El mismo pecado te hace ser orgulloso, altivo, presumido, prepotente. Pero el reino de Dios, cuando nos damos cuenta que no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, nos hace vivir una vida en humildad. Nos hace una vida en sumisión. Pone mansedumbre, pone paz. Porque reconocemos que no somos nosotros, sino es Él en nosotros. No somos, es Él en nosotros. Podemos tener victoria contra lo que vamos a vivir en esta tierra. Podemos resistir al enemigo, porque solo no podemos. Es en Cristo Jesús que podemos vivir en el reino de Él. Ya para terminar, dice en la conclusión, Dios nos salva principalmente porque nos ama y desea lo mejor para ti y para mí. ¿Por qué Dios nos salvó? Porque nos ama. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto, no, hermanito. Él nos salva porque nos ama y desea lo mejor para nosotros. Dice su palabra que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Pero también desea que somos usados para poder ser instrumento de salvación para otro. Te dice, oye, yo te voy a salvar porque te amo. Y quiero todo lo bueno para ti. Pero no te quede en eso. Porque yo quiero que tú seas instrumento de salvación para otro. Que tú seas mis manos, que tú seas mis pies, que tú seas mi boca, mis oídos, y pueda llevar el evangelio para que otro se salve. Es con un propósito. Propósito divino. Y cada vez que usted y yo nos dirigimos y decimos que recibimos a Cristo, vamos a ser trasladados las almas al reino de Dios y vamos a ver las virtudes que hay en la vida que vamos a vivir. Recuerda esto, Él nos ama, pero también ama a los que todavía no han aceptado a su Hijo. Y el propósito de Él es que tú y yo podamos ser el instrumento de llevar ese mensaje. Y te voy a decir algo. El día que tú y yo nos callemos, hasta las piedras van a llevar el mensaje. Está en la palabra de Dios. El día que la humanidad calle el mensaje de esperanza y de salvación, el Padre Eterno va a poner las piedras a que hablen. Y el día que la humanidad
no vaya a estar aquí para predicar el evangelio, dice la palabra en Apocalipsis que sus ángeles van a venir y van a predicar el evangelio en toda la tierra. Eso es poderoso. Yes. Porque nada puede impedir que se lleve el mensaje de esperanza y de salvación. Me encantó el estudio. Espero que ustedes se lo gocen. Espero que ustedes en su grupo pequeño puedan fluir. Yo sé que ustedes saben más que yo y tienen más capacidad de poder discutir este tema y degustarlo. Pero la esperanza está que fuimos trasladados del mundo de oscuridad y de tiniebla al reino de la luz en Cristo Jesús. Y todo eso sucedió porque Él nos ama. Pero nos ama con un propósito de bien para toda la humanidad. Recuérdate que tú eres de bendición para otra persona, como alguien fue de bendición en tu vida y en la mía. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Vamos a dar gracias por las oraciones contestadas para terminar el estudio de hoy. Amén. La hermana Ligia Medina nos dice que una vez más la gloria de Dios se ha manifestado en su vida. Su doctora le dio los resultados de la biopsia y no hay cáncer. Ni nada Detente malo. ahí un Gloria a Dios. poquito. Eso merece un gloria a Yes, Dios. así es. Gloria al Señor. Damos gracias por esta oración contestada. Hemos escuchado en estos 2 años de pandemia cómo el Señor se ha paseado con su misericordia, Yes, thank you, Lord. con los amigos, seres queridos y conocidos. Y esto lo hemos escuchado una y otra vez. Dios es bueno. Amén. Oración contestada. Déjame leerlo de nuevo el nombre, me lo subiste rápido. Hermana Ligia Medina. Ligia Medina recibió un resultado negativo de que ya no tiene célula de cáncer. Gloria a Dios. Había morado días atrás porque el doctor dijo que encontró algo canceroso. Los resultados negativos. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo, todo el tiempo. Gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Chachi nos hace saber que su amigo Jaime Zamudio, el Señor lo sanó por su gracia y su misericordia. Y el cáncer desapareció. Otro más, Gloria a Dios, rompiendo. bendito sea Dios Dios. lo hizo de nuevo. Amén. Declaramos que solamente Él tiene el poder para esta sanidad milagrosa. Cuando el hombre dice, yo no sé qué pasó, yo te digo, yo sí sé. Mi Dios respondió a las oraciones. Amén. Porque Él está presto a escuchar las oraciones de los que le aman. Gloria a su nombre. Verónica Moreno de España da las buenas noticias sobre el hijo de su amiga Marcos Gómez Sánchez. Dice que ya está muy mejor, está comiendo, le da gracias a Dios por sus oraciones y gloria a nuestro Padre amoroso Jehová, su Gloria a Hijo Dios. Jesucristo y Santo Espíritu. Gloria a Dice Dios por Verónica. Marco que fue sanado allá en España. El Dios que tú y yo creemos no tiene frontera. Él no necesita visa ni pasaporte para entrar a las naciones. Nosotros oramos aquí y Él responde allá. Amén. El centurión le dijo a Jesucristo, tú no tienes que ir, di la palabra y mi siervo va a recibir salvación. Y sanó el enfermo, aunque no tuvo que llegar. Lo creemos, Dios es bueno. Alabado sea su nombre. Amén. La hermana Bianca nos informa que John está muy bien, ya de salud, gracias a Dios y gracias por orar. Wow, John, te bendecimos. Gloria a Dios, un evangelista poderoso. Qué bueno que ya está recuperado bien de salud. Vamos a seguir orando, vamos a seguir dando gracias. No te canses de dar gracias al Señor. Créele a Dios y Él lo va a hacer cuando oremos. Vamos a orar creyéndole que Dios nos está escuchando, creyendo que Dios va a responder porque Él es un Dios bueno, Así es. misericordioso. Y por los méritos de Cristo, Él va a responder nuestras oraciones. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Tenemos las peticiones de oración. Oramos por Ana Justiniano y su familia, quienes acaban de perder otro familiar. David Justiniano partió a la presencia del Señor. Amén. Ana dice que perdió hace poco a su esposo y ahora a su hermano. El Señor consuele y los fortalezca. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos ya Yes, mismo. Gisela pide oración por Espérate. su tío Augusto Fernández de Córdoba, quien tiene el virus, tiene 82 años y con el pulmón derecho inflamado
y no quiere tomar medicinas ni comer. Wow, ok, vamos, recuerden que cada una de estas oraciones son muchas, no puedo dar tiempo para más, pero el viernes nuestro senior pastor, el doctor Víctor Río, va a estar orando ampliamente por cada una de estas peticiones y dando gracias por las oraciones contestadas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque una vez más lo ha hecho de nuevo y ha contestado nuestras oraciones. Te damos gracias porque tú nos escuchas, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Ahora continuamos orando por esta persona que tiene alguna condición, Ana Justiniano. Pedimos oración por ella porque ha perdido otro familiar. Perdió a David Justiniano, que partió a la presencia del Señor. Había perdido un familiar y ahora perdió un hermano. Padre, fortalece a esta familia. Pon consuelo, toca tu mano, que lo toque, le pueda fortalecer en un familiar más que han perdido. Te pedimos que llegue tu amor allí donde ellos y ponga y llene el espacio que va a dejar este ser querido. También oramos por Augusto Fernández, que está enfermo, 82 años, tiene problemas en un pulmón, Padre amado. Te pedimos que toque su cuerpo, que le dé estabilidad. Son 82 años, tú le puedes dar estabilidad y extender cada día más su vida basado en el propósito de los años que tiene para él. A sus familiares, pon paz, pon tranquilidad, que puedan orar creyendo que tú lo puedes hacer. Padre, cada una de las demás peticiones que tenemos por enfermedad, por salud, por finanzas, por reconciliación en los hogares, por paz en los matrimonios, por tolerancia, amor y respeto los unos por los otros, te pedimos, Padre, que seas tú contestando estas oraciones. Padre, te pedimos esto no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Venimos al trono de la gracia en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, pidiéndote que a bien sea responder cada una de estas oraciones. Padre, que tú lo hagas conforme al amor que tiene por nosotros. Te pedimos, te suplicamos en el nombre de Jesús que puedas contestar milagrosamente cada uno de esta sanidad, cada uno de estos cuerpos que van a ser levantados, restaurado y fortalecido en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro Yeshua, en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo, que viene pronto por su iglesia. Alabado sea tu nombre. Amén, amén, amén. Gloria, Padre eterno. Te adoramos. Gracias a cada uno de los hermanos que están con nosotros. Dermi, Chachi, todos los que están ahí en sintonía, Olguita, Judy, Doctor Río, cada uno de ustedes, gracias. Alabado sea nuestro Padre eterno. Gracias, Padre. Oh, Padre eterno, gracias. Alabado sea tu nombre. Con su palabra y su amor. Oh, Padre. Se refugió en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dile a donde tú estás. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Gracias, Padre. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro dulce refugio. Aleluya. Solamente a ti podemos ir, mi Dios, para refrescar, Señor, esa sed que tenemos. Se refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dígale, Él me alienta y alimenta con su palabra
Yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca canción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Te adoramos, Señor. Bendice a nuestros hermanos que nos están viendo, nuestros amigos. Nos amamos con el amor de Cristo. Aleluya. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Aleluya. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor.